Hola, bienvenido y bienvenida a este espectacular curso. Con ustedes, Omar Murillo Olaya de www.luzestelayomar.com. Los miedos, ¿te robaron los sueños? ¿Cómo enfrentarlos y superarlos? He tenido tantos problemas en mi vida, el 90% de los cuales nunca han sucedido. Es una frase anónima y resume de la mejor manera lo que vamos a ver el día de hoy en este espectacular curso, de cómo enfrentar los miedos y correr hasta alcanzar por fin tus metas. Los miedos y las consecuencias terribles de aferrarnos a ellos muchas veces es porque no sabemos que todos esos temores simplemente están en nuestra mente. En la realidad, ese miedo, ese motivo que nos paraliza, que nos hace huir, que nos hace reaccionar a veces incluso en forma violenta, no tiene ningún sentido. Solamente está en nuestra mente y en la realidad tal vez no existe. Entonces, he tenido tantos problemas en mi vida, el 90 de los cuales nunca han sucedido. ¿Qué podemos hablar de este tema? El miedo nos impide ser felices. Todos hemos experimentado a lo largo de nuestra vida episodios donde hemos sentido miedo, temor, que nos truncan el camino, que nos hacen sentir infelices. Como dice el escritor Eduardo Punset, él dice, el miedo está reñido con la felicidad. El miedo pelea con la felicidad. En cualquier negocio, en cualquier emprendimiento que tengamos, la presencia del miedo y la inseguridad echará a perder todas nuestras metas, todos nuestros objetivos, cualquier reto al que nos enfrentemos. La Madre Teresa de Calcuta decía, el obstáculo más grande que tenemos es el miedo. El miedo nos protege. El miedo es algo naturalmente en la raza humana. Por eso hemos llegado hasta este punto en la historia de nuestra humanidad. El tener miedo ha hecho que nuestra especie sobreviva, porque hemos aprendido que en el medio, que en el mundo hay peligros, que constantemente corremos peligros contra las criaturas salvajes que hay en el mundo y los mismos accidentes geográficos y dentro de nuestra misma raza, dentro de nuestra misma especie. Entonces, todos los seres humanos, esto nos ha ayudado a preservar nuestra vida. Está en nuestro subconsciente, está en nuestros genes. Si no fuera por ese miedo, no hubiéramos sobrevivido. Cuando se activa, nos hace ser más cautelosos, dar pasos con mucho más cuidado y prepararnos para defendernos de los ataques que nos podamos enfrentar. Es decir, nos permite estar alerta. Este es un miedo sano y protector. Es decir, el miedo no de todo es malo y nunca lo vamos a sacar de nuestra naturaleza como seres humanos. El miedo externo es una barrera mental, como lo vimos en la primera diapositiva, lo que da a entender la primera diapositiva, cuyo mensaje es de autor desconocido. Lo que hace daño es esa exageración de ese miedo, es enfocarnos en ese miedo, magnificarlos. Esta se apodera de nuestra mente y domina por completo nuestras acciones. Recuerda que la mente no diferencia entre lo que es real y lo que no existe, al punto de que a toda solución le buscas un problema. Se convierte inconscientemente en una paranoia constante, sin darnos cuenta que se crea una postura de inmerecimiento y por ello terminamos renunciando a las cosas que queremos, a la felicidad. Desarrollamos miedo absolutamente a todo, miedo a ser felices, miedo al fracaso, al rechazo, miedo a no tener dinero, miedo al éxito, el no poder hacer las cosas perfectamente, el miedo a triunfar en los emprendimientos, el miedo a escudriñar nuevos horizontes, el miedo a leer un libro o leer nuevos libros, el miedo a cambiar de trabajo, miedo a conocer personas, miedo a enamorarse nuevamente, miedo a las nuevas tecnologías, miedo a los cambios, a la innovación, miedo a mostrarnos al mundo, miedos y la lista parece no parar nunca, no termina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo vender los miedos? No vamos a eliminar el miedo por completo, hace parte de nuestra naturaleza humana. Todos, absolutamente todos sentimos miedo.
El miedo siempre va a estar ahí. Lo que debemos hacer es desarrollar la habilidad de canalizar, de sacarle provecho a ese miedo que es natural y nosotros tener el absoluto control de esos miedos en vez de que los miedos nos controlen a nosotros, es decir, darle la vuelta por completo al problema. ¿Cómo vamos a vender esos miedos? Por ejemplo, si queremos manejar de manera responsable la parte financiera, personal y familiar, porque si somos desordenados vamos a tener inconvenientes para pagar nuestras cuentas y eso nos llevaría muy seguramente e inevitablemente a una quiebra económica, a la bancarrota. Con nuestros miedos ocurre lo mismo. Si no los canalizamos, si los dejamos que afloren sin control, si dejamos que ellos controlen nuestra vida, nuestras emociones, pues va a ser un desastre finalmente. Y no podríamos ser felices ni tener éxito en los proyectos que tengamos económicos y personales. Y eso afecta pues nuestra felicidad, que es lo que busca todo ser humano al final. No es el éxito, no es el resultado económico, no son una gran cantidad de cosas de las que se creen. Nuestra meta, nuestra finalidad al fin y al cabo es lograr ser felices. Y el miedo, si no lo sabemos canalizar, van a tomar control en nuestra vida y nos va a procurar muchos desastres y muchos problemas emocionales. Empecemos por decir que todo está en nuestra mente. Se trata de una imaginación exagerada del peligro que nos viene. Si nos damos cuenta que ese peligro es apenas una hipótesis, es hipotético, esto nos va a ayudar para poder controlar y dominar ese miedo. Preguntémonos lo siguiente: ¿qué es lo peor que podría pasar? Muchas veces utilizamos esta frase o se las escuchamos a muchas personas y es una frase que te da poder, porque si tú te lo tomas un minuto, si tomas una pausa, un segundo aire y dejas el acelere, como la paranoia de que estás siendo dominado por el miedo, debes hacerte esa pregunta: ¿qué es lo peor que podría pasar? Tal vez solamente está en tu imaginación y si lo piensas con cabeza fría no será un total desastre en un escenario totalmente desfavorable como consecuencia de un miedo. Cada fracaso enseña al ser humano algo que necesita aprender, es decir, en cada fracaso viene la semilla del triunfo, viene la semilla del éxito. Con cada piedra que tropieces en la vida, esa piedra utilízala para construir tu castillo, tu fortaleza para tu éxito. Veamos los pasos para empezar a canalizar esos miedos. Recuerda que son naturales en nuestra especie humana, pero debemos ser lo suficientemente inteligentes para sacarle provecho a esos miedos. Número 1. Admitir que tienes miedos por superar. Entonces debes conocer tus miedos, saber que existen. Así se acepta que los padeces. La clave es actuar para comenzar y empezar a construir y elevar tu autoconfianza. Entonces, hacer ese inventario, reconocer que tienes miedos. Precisamente el paso número 2, elabora una lista, identifica los miedos que tienes. Esto tiene una gran ventaja porque tú los aterrizas, eres consciente de cuáles miedos tienes y estás dando la cuota inicial, casi que el 50% en la solución de ese problema. Entonces pregúntate, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuál es el principal de todos ellos? Cuando los apuntas, los haces más reales. Tu mente los ha escondido seguramente por mucho tiempo y ahora te controlan. Pero si tú los escribes, tomas tu control sobre esos miedos porque existen dentro de ti, pero ahora también los has descubierto y estás lista o listo para enfrentarlos. Entonces, el poder de elaborar una lista. Número 3. Investiga de dónde proviene ese miedo. Este es un trabajo de análisis, de psicoanálisis, de ver en lo profundo de nuestro ser, de ver seguramente, de regresar a la época en que fuimos seguramente concebidos en el vientre materno, cómo nos formamos en nuestro vientre materno cuando nacimos y las primeras experiencias y nuestra infancia y nuestra juventud inicial y todo lo que ha sido el recorrer de nuestra vida. Desde ahí se empezaron a cultivar muchas clases de miedo, depende de la genética con que vengas, del medio donde te has criado, la escuela, el colegio, la universidad, tus padres, tu familia, son muchos factores. Los miedos que tienes
tú los tienes, lo tienes tú y lo tienen muchísimas personas. No te sientas que eres una persona rara o que solamente te pasa a ti. Los tenemos todas las personas. El siguiente paso es hacer ese viaje mental para mirar en el pasado. Si no recuerdas, puedes preguntarle a tus padres o a un familiar cercano cómo fue esa niñez. Debes buscar experiencias pasadas que de alguna manera u otra te han marcado. Esos traumas infantiles marcan demasiado. Las malas experiencias pasadas son una de las causas más frecuentes para sufrir de miedo. Al encontrar esas experiencias, trata de reconstruir la evolución de tu miedo mientras crecías con ellas en tu subconsciente. Al entender que son recuerdos del pasado y reconstruir la evolución de tu temor, estarás comenzando a quitarle el control de tu vida al miedo y podrás ejercer control sobre el temor y gradualmente, sin duda, lograr vencer el miedo. Entonces hay cosas que tú recuerdas perfectamente, los números telefónicos, la dirección, los nombres de las personas con que trabajas, de tus familiares, de las cosas que te gustan, pero hay mucha información a nivel subconsciente. Conscientemente tú no lo recuerdas, muchos datos, muchas experiencias del pasado, pero déjame decirte que la mente es una grabadora, una videograbadora súper sofisticada. Están los recuerdos de los olores, de los sabores, de lo que escuchaste, de lo que viste, como te lo comenté, desde que estabas en el vientre materno, desde que eras un bebé, desde que eras un niño de tierna y de temprana edad. Entonces esa información la tiene la mente y eso aflora, esa información que hay subconsciente aflora y te hace reaccionar con esos miedos que se vuelven manifiestos en nuestra edad adulta y en toda nuestra vida. Entonces ese viaje al pasado es importante considerarlo y realizar esa labor de investigación para identificar de dónde proviene ese miedo. Hay una razón, no es cuestión aleatoria. Todo tiene una causa y un efecto y podemos tener un nuevo mindset y reprogramarnos para tener una vida donde podamos abrazar la felicidad y poder controlar esos miedos y no permitir que los miedos nos controlen a nosotros. Piensa, número 4, piensa en un peor escenario. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Aquí tenemos a este gran líder, a esta persona que ha inspirado a muchos en la historia de nuestra humanidad, Nelson Mandela. Dice que aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Precisamente lo que estamos hablando. Lo mejor que te puedes preguntar es, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Cuando lo clarificas te das cuenta de que la solución está más cerca de lo que crees. Es decir, ya eres consciente, te has cuestionado y tienes la cuota inicial o casi que un 50% más de la solución en tus manos. Entonces se trata de, con cabeza fría, de tomar un segundo aire, de meditar un poco y de poner las cosas en su sitio. Entonces ahí hay bastante sabiduría. ¿Cuál sería el peor escenario? Tal vez no es tan terrible, tal vez no es tan malo, tal vez no se justifica tanto temor. Número 5, enfrenta el miedo. Tú puedes. Entonces hay muchas formas en que la gente reacciona ante el miedo. Se paraliza, otros salen a correr, pero otros, a pesar del miedo, porque no es que no sientan miedo, deciden enfrentarlo. Deciden hacerle cara a cara. Deciden, aquí estoy y estoy dispuesto a enfrentarte porque soy más grande y más poderoso que tú. Porque tú no existes, solamente estás en mi mente y yo controlo mi mente. Yo controlo las circunstancias, saco lo más favorable de las circunstancias. Yo estoy en control. Yo tengo el conocimiento y trabajo en mi crecimiento. Entonces el truco para combatir tus miedos es sencillamente lanzarte a hacer las cosas. A lo que más le temas, empieza a hacerlo. La cantidad de oportunidades que pierdes por sucumbir a tus miedos son muchas. Para afrontar tus miedos hay que practicar, es decir, intentarlo hasta que funcione. Si quieres cambiar de carrera, investiga qué habilidades y hábitos vitales que te sean necesarios. Si quieres emprender un negocio, haz un plan e implementa ese plan. Es decir, prepárate, pero no te dejes vencer por ese miedo. Número 6, no te escondas, no dejes de vivir. Entonces se trata de vivir el momento, de no
postergar las cosas, el enfrentar ese miedo, dejarlo para un futuro o vivir en el pasado. No hay que esconderse. Ya hablamos que unas personas reaccionan escondiéndose, otras huyendo y otras lo enfrentan. Por lo tanto, no te escondas. Casi todos los miedos están proyectados hacia el futuro. Nos preocupan las cosas que pueden pasar. Mejor decidir no pensar en el futuro o en el pasado, porque realmente solamente existe el ahora. Intenta hacer algo ahora para conseguir tu vida, la vida de tus sueños. No pienses en posibles escenarios de fracaso. Todo lo contrario, piensa en que vas a salir avante, que vas a salir victorioso. Cuando te das cuenta que piensas en el futuro, vuelve a enfocarte en el ahora, en el presente, en este momento, en la tarea que tienes encima de la mesa. ¿De acuerdo? El proyecto que está en tus manos en este momento. El pasado es pasado, el futuro es un misterio, es incierto. Por eso el hoy, el presente, este momento, por eso se llama presente, porque es un regalo, tener la posibilidad de vivir y de hacer las cosas ahora. Lo demás, no contemos con ello. 7. Aprende a tener fe. La esperanza es desear que algo suceda. La fe es creer que va a suceder y la valentía es hacer que suceda. Entonces, aprende a tener fe. El emprendedor tiene claro que el miedo paraliza. Entonces, la parte de paralizarnos no te permite pensar con claridad, aunque tengas la solución enfrente, lo tienes enfrente de tus narices y no la ves. Simplemente porque te quedas bloqueada o te quedas bloqueado. Esto sucede en todos los aspectos de nuestra vida. No piensas con cabeza fría. Reaccionas con cabeza caliente. Es con cabeza fría, es tomar un segundo aire, es contar hasta 10 y por ello te enfocas en el problema y no en la solución. Esto te lleva a tomar por lo general pésimas, terribles y malas decisiones. Entonces, pensar con cabeza fría, no desbloquearte, no encabinarte en el problema, no enfocarte en el problema, sino ver la solución. No es fácil dejar los miedos ante estas realidades. ¿Qué vemos? Personas aterradas por la hipoteca que les coge ventaja, por las facturas que no paran de llegar y cada vez llegan más rápidamente cada mes, por el precalentamiento global, que el planeta cada vez se calienta más y las condiciones ambientales pues desfavorecen el futuro de las diferentes especies. El empleo que cada vez es más degenerado y se empieza a seguir agotando y constantemente crisis. Es la palabra que siempre ha estado de moda en el mundo. Personas desesperadas por trabajo, ¿sí? Que cunden el pánico y el miedo a las demás. La palabra crisis, ¿sí? Las personas que se enfocan en lo negativo, crisis es lo peor que puede pasar. Las personas que se enfocan en lo positivo saben que en las crisis, que cuando hay sangre en las calles, hay muchas oportunidades a nivel de negocios, a nivel de emprendimiento. Y claro, démosle las gracias a proliferar los temas de crisis a los medios masivos de comunicación. La prensa, la radio, la televisión, las vallas, mantienen a las personas distraídas con las novelas, con los partidos de fútbol y se dan el gusto de proliferar negatividad y sangre y pesimismo por medio de los noticieros de televisión, por medio de ciertos programas donde mantienen a la población sumergida en la crisis, sumergida en los medios, en la escasez, ¿sí? Parece algo maquiavélico que mantiene a una poca élite a nivel mundial disfrutando del mejor mundo, de la mejor vida, pero a costa de hacer sentir al resto de la población frustrada y llena, abrazada totalmente por el miedo. Es un sistema terrible cuando la gente desconoce que si se deja dominar por el miedo, este mundo puede ser para ellos un infierno, pero si te fijas un poco, hay personas que viven en un paraíso en este mundo, porque viven el ahora, no se preocupan por el futuro y al pasado le echaron tierra, viven el momento, el ahora y saben que crisis que es para todo el mundo, para ellos significa oportunidad. Entonces, démosle las gracias a esa realidad, pero debes ser consciente de que no debes permitir que los miedos se apoderen de ti, de las personas que quieres, de tu familia, que hay oportunidades en este mundo y muchas. Mientras hay crisis significa oportunidad. Acá lo tenemos, crisis, problemas, negatividad, sangre, violencia, muerte,
falta de fe, tristeza, todos esos aspectos negativos de la palabra crisis en las que unas personas se enfocan, significa oportunidad, significa un impulso nuevo, significa grandes negocios y grandes emprendimientos. Entonces, esa palabra crisis, si la enfocas en problema, si tienes la mentalidad adecuada, crisis debe significar oportunidad para tu negocio, para tu emprendimiento, para que avances en el siguiente nivel, en lo profesional, en lo personal y obviamente en lo económico. Entonces es cuestión de escoger la otra ruta, la ruta de las oportunidades. Si el plan A no funciona, ¿cuántas letras tiene el abecedario? Tiene 26 letras más. O sea, hay plan B, C, D, todo el abecedario. Pero si nos quedamos en el plan A y nos echamos a morir porque no funciona, es bastante irresponsable no pensar que hay un plan B y un plan C. Y acá está la buena noticia. El Internet ha cambiado la forma de hacer negocios. Ha cambiado la forma de emprender. Ha cambiado la forma en que las personas están encontrando oportunidades y controlan esos miedos. Miedos a que el tiempo va a pasar, va a seguir pasando y nos hacemos más viejos. Miedo a que los precios de los productos y servicios cada vez van a ser más elevados, ¿cierto? Pero a través de Internet eso no va a ser un problema. Miedo a que las personas que dirigen el mundo, los políticos, no tengo nada en contra de los políticos, pero debes caer en cuenta, saber y entender que los políticos van a seguir diciéndonos mentiras, no solamente allí donde tú estás y me ves y me escuchas, sino en cualquier parte del mundo. Entonces esas tres cosas no van a cambiar, pero tú sí puedes cambiar en este sentido. Aprovecha la forma en que ahora tomas las oportunidades, la forma en que ahora puedes emprender, la forma en que ahora haces negocios. Ya conoces la mejor red social que hay, que es Facebook. Ya conoces una poderosa red social que tienes al alcance de la mano con WhatsApp. Y ya conoces a tu mejor amigo que te ayuda a resolver cualquier problema que estés buscando, que estés necesitando solucionar, que es el mejor motor de búsqueda, Google. Ellos son aliados estratégicos para nuestros negocios. Vivimos en la era de la influencia, en la era digital, en la era de la conexión, donde personas, productos, servicios y oportunidades se interconectan unas a otras para que podamos dejar esos miedos atrás y tengamos esperanza, fe, optimismo en el mañana, en el futuro, pero tomando acción ahora y viviendo el ahora, el presente. La era industrial quedó atrás. Cuando nos fiábamos del empleo, de carro, casa y beca, eso eran promesas del futuro que ahora no funcionan, donde te decían estudias, obtén buenas notas, gradúate, consigue un empleo y vas a alcanzar una pensión y vas a alcanzar ese carro, esa casa, esa beca y las vacaciones, y después de una cantidad determinada de años alcanzas tu pensión, alcanzas tu jubilación y vives felices el resto de la vida. Ese plan dejó de funcionar hace mucho tiempo porque la economía y los modelos de negocios han cambiado de forma diametral. Hay nuevos modelos de negocios basados en el aspecto digital, basados en Internet, basados en las conexiones, en la alta tecnología con alto toque humano. Negocios de conexión como Uber, que lo debes conocer, como Mercado Libre, como Trivago, como Despegar.com, como Google, que ya lo mencionamos, y como Facebook. Y también negocios que quiero resaltar con mucho ahínco en este punto, como lo son o como lo es la industria del mercadeo en red, de las redes de mercadeo, del network marketing, donde te puedes apalancar en el trabajo, en el tiempo y en el dinero de otras personas, en el músculo financiero, en todo lo que pueden poner a tu servicio, todas las plataformas, todos los recursos, todo lo que pueden poner estas empresas, donde tú te puedes apalancar y alcanzar el éxito jamás soñado a través de las redes de mercadeo unidos con el Internet y las redes sociales. Tienes dos apalancamientos poderosos para desarrollar tus negocios, tus emprendimientos y no hablar de crisis, sino seguir hablando y popularizando y divulgando que vivimos en un mundo de oportunidades.
Hablemos un poco del network marketing, unas estadísticas recientes. Ha crecido en un 90% en los últimos 10 años. 92 millones de personas en el mundo y 475,000 personas se suman hoy en día cada semana a esta espectacular industria. Las ventas anuales en billones de dólares supera a industrias tan tradicionales como el fútbol de los Estados Unidos, a la industria de la música, la industria del cine y la supera nuestra industria del mercadeo en red o el network marketing. ¿Y en qué se basa? ¿Cuál es el gran secreto, lo más poderoso, el apalancamiento? Te lo resumo de la siguiente manera. Una persona a lo largo de su vida, 40 años de producir, de trabajar, trabajando 40 horas a la semana por 50 semanas, trabajaría un total de 80,000 horas. Esas mismas 80,000 horas, si te apalancas y aprendes a hacer profesionalmente redes de mercadeo, no te va a tomar 40 años, sino, toma nota, 1 año, 7 meses y 6 días con el mismo ritmo o guardando las respectivas proporciones. No hablemos de 1 año, 7 meses y 6 días. De 2 a 5 años puedes alcanzar espectaculares resultados solamente con un esfuerzo inteligente apalancándote en, por ejemplo, un grupo de 100 personas. Muchas personas todos los días están apareciendo cientos de millonarios a través del mundo porque sacan una tajada de esos 182 billones de dólares de ventas anuales para sus vidas, para sus familias, porque se han hecho profesionales en esta espectacular industria del network marketing. Y ahora, quienes aprovechamos el internet y las redes sociales, pues conectamos más fáciles los productos, los servicios y las personas a través de internet. ¿Qué debes tener en cuenta antes de elegir una compañía de mercadeo en red? La antigüedad, la expansión en el mundo, el producto o los productos o las líneas de producto, su plan de pagos o su plan de compensación, la legalidad, hay que tener mucho cuidado con el aspecto legal y todo el equipo que va a proveerte esta compañía de mercadeo en red. Entonces, para terminar sobre network marketing, te recomiendo que investigues a detalle todo lo relacionado con la industria y que te enfoques entre 2 a 5 años para que alcances tus sueños, para que aproveches la oportunidad, para que no pienses en crisis y para que los miedos no te controlen. Este curso ha sido dedicado a tu éxito, porque tu éxito es nuestro éxito. Recuerda contactarnos y recuerda que te habló Omar Murillo Olaya de nuestro sitio web www.luzestelayomar.com. Recuerda contactarnos vía Skype como Luz Estela y Omar, por Facebook como Luz Estela y Omar, vía Twitter como Luz Estela y Omar y visita nuestro canal YouTube y suscríbete como Luz Estela y Omar. Si esta información te ha gustado, dale me gusta, comparte, déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y visitar nuestro blog, nuestro sitio web www.luzestelayomar.com. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Éxitos!